Bendiciones, mis amados hermanos, hijos del Altísimo. Cada uno de ustedes son hijos del Altísimo, lavados por la sangre del Cordero, nacido de nuevo, una nación santa de la iglesia. Por eso debemos cada día de darle gracias a Dios por ese regalo maravilloso que nos dio el Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente que nos dio, sino que para disfrutar de todos los beneficios que a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la terminó, podemos recibir, disfrutar, confirmar y testificar del poder del Dios Todopoderoso. Bueno, estamos hablando interpretando correctamente las Escrituras los jueves, y estamos en la segunda pregunta. ¿Quién le está hablando? Estamos en la segunda parte de la segunda pregunta, y en el capítulo 8, verso 35 de Hechos, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Antes quiero enviar un saludo cordial a una hermana, la hermana Mercedes, que estuvimos hablando ayer, y estuvo comunicándome cómo Dios le ha bendecido con estas enseñanzas y más. Ella me decía: yo nunca había escuchado acerca de la gracia, y está escuchando la gracia, está aprendiendo la gracia. Y lo que más me llamó la atención es que está enviándole a otra persona los videos, y me dijo ella que la está discipulando con esos videos. Bueno, ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios, eso es lo que es hacer discípulos o discipular la iglesia. A través de estos videos podemos discipular a otras personas. Pues quiero también agradecerle por lo que está haciendo, por la confianza. Es una hermana, todavía no la conozco, solo por teléfono hemos hablado. Sí, es la suegra de una hermana, una jueza de la iglesia, y estamos disfrutando de lo que es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero muy motivada me habló acerca de esta palabra que está recibiendo, y me hizo pues lógicamente algunas preguntas. Dice que aprovechó a hacerme algunas preguntas bien interesantes y hermosas, y es algo tremendo, porque escuchándola uno se da cuenta como pastor, lógicamente, más los que tenemos ya bastantes años en estar ministrando pastoralmente, nos damos cuenta quién está escuchando los mensajes y quién no. Y ella usa palabras, dice cosas, las preguntas es acerca de la misma enseñanza que hay. Y eso me demuestra que realmente está escuchando los mensajes, está estudiando los mensajes, está poniendo atención a los mensajes. Porque no es simplemente escuchar y ver el video y escuchar el mensaje, sino aprender de los mensajes. Porque los mensajes lo que nos está dando son instrucciones para tener una vida plena. Como nuestro espíritu ya está pleno en Cristo Jesús, ahora exteriormente una vida plena. Porque recuérdese que somos espíritu, y en el espíritu hay 12 poderes que le fue dado al ser humano, no solo a la iglesia, el ser humano. Después está el alma, que el alma es lo que es alma, mente, emociones y voluntad, y después nuestro cuerpo físico. Pero todo eso tiene que manifestarse, todo lo que hay en nuestro espíritu. Esos 12 poderes deben de manifestarse a través del alma y del cuerpo, y es lo que estamos aprendiendo. Pero bueno, gracias hermana, saludo, bendiciones, y gracias por estar escuchando este mensaje. También le enviamos una palabra de sanidad a nuestro hermano Rodrigo, otro juez que nos solicitó oración, y creemos de que firmemente la sanidad ya está en él, totalmente, completamente, absolutamente. Recuerden que oramos desde la posición de que tenemos, no de que vamos a tener, sino de la posición que tenemos, y enviamos esa palabra dando gracias a Dios por la sanidad que Dios ha
hecho en él. Bueno, ahora sí, vamos al repaso de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Incluso la hermana Mercedes me llamó bastante la atención hablándome acerca de la gran tribulación, cómo se enseña la gran tribulación, cómo se enseña tantas cosas en las cuales estamos aprendiendo a dividir lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto. Estamos aprendiendo a caminar en la gracia de Dios y no en la ley, que es lo que estamos cada día aprendiendo a estudiar. Recuérdense que esta enseñanza e interpretación de las escrituras, la base son dos cosas muy importantes: saber dividir, saber trazar, dice Pablo, la palabra de Dios, saber dividir en lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, y saber y conocer y entender acerca que las escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Vimos el jueves pasado que la óptica del judío es totalmente diferente al gentil. Es totalmente al gentil. No me voy a quedar ahí porque si no entonces se me va el tiempo. Hemos estado estudiando la carta de los hebreos. No hemos estado estudiando verso por verso, capítulo por capítulo, sino para la introducción, para poder entender, para poder avanzar en la interpretación. Dijimos que hay cosas que podemos aprender de esta carta, pero que no es para nosotros los gentiles. Vimos que esta carta, el énfasis es la supremacía de Cristo. Sí, Cristo sobre todo es superior. Eso sí podemos aprender y entenderlo. ¿Por qué? Porque estos judíos, esta era una iglesia que estaba empezando, una iglesia judía que había recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero no conocía muy bien acerca de lo que es la doctrina de Cristo. Y el escritor, que dije que no sabemos quién es, algunos dicen que Pablo, otros que Timoteo, otros que Apolos, pero el énfasis es enseñar cómo Jesucristo es superior a todos los sacrificios que se daban. Ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios, por todos sacrificaban, y hoy en día todavía se está dando, hay una mezcla de gracia con ley, y se está enseñando a caminar en sacrificios, pero lo veremos más adelante. Vimos cómo aplican hoy en día el capítulo 10 de Hebreos, verso 26, incorrectamente a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Recuerda que los hijos de Dios es la nación santa. Tengo que ir ya enseñando esto. La nación santa no es Israel. La nación santa es la iglesia. El pueblo de Dios, o el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, no es Israel. No tenemos nada contra Israel, jamás, nunca. Debemos de orar como toda nación al pueblo de Israel. Pero quiero decirte algo, hoy se enseña mucho de tener los ojos puestos en Israel, porque todo lo que sucede en Israel, eso es lo que nos está dando señales de lo que Dios está haciendo. Pues quiero decirte algo, hoy en día los ojos deben de estar puestos en la iglesia, que es la nación santa, según 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Linaje escogido, dice. Sí. Cristo viene desde los judíos, pero hay una iglesia, hay una nación, hay un pueblo lavado por la sangre del Cordero, llamado hijo de Dios, hechos hijos de Dios, herederos de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que estar ocupados de lo que está sucediendo con la iglesia. Quiero que me entiendan bien, o explicarme mejor. Con la iglesia, que es la que da las señales de lo que Dios está diciendo, no el pueblo de Israel. Tenemos que lógicamente orar, porque Dios nos manda a orar
por las naciones, tenemos que orar por el pueblo de Israel. Pero yo escucho gente que dice, hoy vamos a ir, o los invito, vamos a tener vamos a ir a la Tierra Santa. Israel, Jerusalén no es la Tierra Santa. Son cosas que nos han, esos son cosas que tiene el pueblo de Israel, pero la iglesia no debe tenerlo. Más adelante iremos entendiendo esto. Pero lo que estoy hablando es de Hebreos capítulo 10, verso 26, que es una carta escrita a una iglesia de judíos. Se le está enseñando principios, se le están enseñando rudimentos. Hay cosas que se enseñan en esta carta que aprendemos, pero siempre consciente que no es para nosotros, no nos está hablando a nosotros. El capítulo 10, verso 26, lo estuvimos viendo el jueves pasado, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por esos pecadores. Sí, si el que peca voluntariamente, claro, como es una mezcla con la gracia, es una mezcla con esta dispensación, es una mezcla que no hay una separación para interpretar correctamente la palabra de Dios, le dicen a los hijos de Dios, a los cristianos, si usted falla, si usted peca, si usted comete esa obra de la carne, pues ya no hay sacrificio. Hay dos puntos aquí que quiero que vean. La pregunta es, ¿cuál es el pecado que este maestro, ministerio le está hablando a este grupo judío? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál conocimiento de la verdad? ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad? Bueno, recuerden que estoy hablando en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, está hablando de cómo Cristo es el único sacrificio. Ya no hay más sacrificios. El único, una vez y para siempre, diga, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. El primer punto que les doy ahí es, ya Cristo no tiene que sacrificarse, morir otra vez en la cruz del Calvario, por cualquier obra de la carne, por cualquier pecado que se cometa. Porque lo hizo una vez y para siempre. 2. Vamos a ver. ¿Cuál es ese pecado? Bueno, que hay un solo sacrificio por los pecados, que Jesucristo dije, que es el único mediador que hay para Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, ni tú mismo puedes sacrificarte para obtener algo del Padre Celestial solo por gracia, por medio de la fe. Antes era, si tú haces, Dios te da. Si tú sacrificas, Dios te da. Pero ahora viene la gracia y viene un solo sacrificio, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, muere en la cruz del Calvario, va al infierno, resucita, nos da la victoria una vez y para siempre. No hay que hacer sacrificios. Todo lo que tú hagas en sacrificio para recibir de nuestro Padre Celestial, lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo por ignorancia, lo que estamos diciendo, que eso es lo que se le está enseñando a esta iglesia, es que la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo le hace falta algo y yo tengo que ponerlo.
Cristo es el mayor de los sacrificios que hagamos. Por tanto, no es porque oramos, me has escuchado mucho decir eso, hay que orar. No porque ayunamos, hay que ayunar. No porque diezmamos, hay que diezmar. No porque ofrendamos, hay que ofrendar. No porque nos congregamos, hay que congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo como un sacrificio para obtener los beneficios de Dios. Entonces, oye, cristiano, me estoy sacrificando por esto. Estoy dejando esto porque me estoy sacrificando para que Dios me dé. No, momento. Ya en Cristo Jesús no hay más sacrificio. El único sacrificio fue Él. Y una vez y para siempre no se sigue sacrificando. Escuché un día estos decir en una predicación que cuando el creyente peca, Cristo sale de él, de su vida, de su espíritu. No sé cómo podría hacerse eso, donde 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos uno con Cristo. Una fusión ahí, uno con Cristo. No sé cómo separar para sacar a Cristo de ahí. No sé cómo se haría. Y entonces decía este predicador que cuando pecamos, entonces Cristo sale de nuestra vida, sale de nuestro espíritu, el Espíritu Santo sale de nuestro espíritu y somos borrados en el libro de la vida. Ay Dios, si conociéramos qué significa el libro de la vida. Más adelante estaré enseñando. Esta hermana me decía que cuando daba, la hermana Mercedes me decía que cuando daban enseñanza acerca de la gran tribulación y todo esto, para aclarar más la mentalidad en el cristiano, que ya pasó, y yo le decía, bueno, tengo tantas series que enseñar que confío en Dios que el próximo año, no estoy diciendo que no lo voy a enseñar este año, puede ser, pero que el próximo año lo haría. Yo enseñé hace más de 10 años, si no más años atrás, acerca de lo que es las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación, y otras cosas que está la gente cristiana enseñando a esperar. Pero lo que estamos aprendiendo es solo uno es el que hizo el sacrificio perfecto, Jesucristo. Y una vez y para siempre. Y dice, y nos santificó para siempre. O en sí que nuestro espíritu está santificado. Por tanto, eso que el Espíritu Santo se está saliendo, que Cristo se sale cuando fallas, peca un hijo de Dios. Mire, hermano, eso no es bíblico. Voy a decir algo muy fuerte. Eso es antibíblico. Antibíblico. Viene de un sistema voy a dejarlo ahí. Antibíblico. Anticristiano. No es verdad. Entonces la gente tiene que los mandan a orar, los mandan a hacer sacrificios, los mandan a dar ofrendas de sacrificio para que Dios los perdone, porque en el antiguo pacto habían ofrendas de sacrificio para perdón de pecados. No. Nosotros ofrendamos por amor, por gratitud al Padre, que ya nos dio los beneficios. Sí, damos, sembramos, diezmamos y hacemos todo lo demás. No para ser perdonados, ni para recibir un milagro. Es porque estamos desde la posición de que ya recibimos. Desde que ya recibimos lo que Dios nos ha dado. Por tanto, lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro espíritu es agradecimiento. Lo que hay en nuestra alma, dice Jeremías, hay generosidad. Eso es lo que hay. Entendemos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Debemos de desarrollar una conciencia. Hablaba con mi esposa
de un tema de siembra y la cosecha, de siembra y la cosecha, y Dios me habló algo tan tremendo, lo toqué un día, esto es un poquito, un domingo, de la siembra y la cosecha, porque necesitamos, si se puede decir así, elevar más, desarrollar una conciencia de qué es siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Que no es sacrificio. Vamos a estar otro día hablando de eso. Lo que estoy ahora es que el énfasis, la base que se está dando a esta iglesia es judía, lógicamente. Me imagino que ellos en Cristo, como vemos a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, a muchos que nacen de nuevo, y hay gente que lo ven hoy nacer de nuevo, lo ven hoy recibir a Jesucristo como su Señor y quieren que mañana ya estén cambiados totalmente. No, hay muchas cosas que van a ir eliminándose. No las va a ir eliminando la persona, sino el Cristo, el mismo Dios de paz, os santifica espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, enseñar de que una persona, un hijo de Dios, porque peca, falla, ahorita vemos cuál es ese pecado, pero que peca, falla, que se le llama las obras de la carne, debe de volver al arrepentimiento, al recibir otra vez a Cristo. Eso dije que se llama, es antibíblico. Antibíblico. El capítulo 10 de Hebreos, verso 38. Dice: mas el justo vivirá por fe. Note que en Antiguo Pacto el hombre vivía por obediencia, por hacer. Pero en la gracia, en Cristo Jesús, en la dispensación del Espíritu Santo, el justo, note algo, el justo es una persona ya justificada. El justo es una persona justificada. 2 Corintios 5:21 dice bien claro que Cristo fue hecho pecado para que nosotros en Cristo Jesús fuésemos hechos la justicia de Dios. Note algo. Jesús no hizo ninguna injusticia para ser injusto. No cometió ningún pecado para ser hecho pecado. Asimismo, el ser humano, el creyente, el que recibe a Jesucristo, el que recibe esta realidad de Dios, no hizo ninguna justicia para ser justificado. Lo que hizo fue creer. Por tanto, oiga la posición, esto es para hablar los domingos, la posición de fe es, la base de fe es que tú eres justo. Porque si no conoces y sabes, entiendes y tienes revelado que eres justo, que eres la justicia de Dios, cuando vas a actuar en fe, cuando vas a caminar en fe, o como dice aquí, cuando vas a vivir en fe, se te vienen un montón de pensamientos llenos de ley, porque la ley, recuerda, lo que hace es señalar el pecado, condenar, juzgar. Mas Cristo es todo lo contrario. Lo que viene a enseñarnos es toda la herencia que el Padre Celestial nos ha dado.
Por eso, algunos están caminando en fe, pero cuando se recuerda, hiciste esto, ahora vas a tener que ir a arrepentirte, vas a tener que, porque arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de actitud. Y entonces establecen la obra redentora de Cristo Jesús por conducta y no por fe. A ver, hay creyentes que usted le dice, ¿usted es salvo? Sí. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. Qué bueno. Si usted le pregunta por qué, algunos no saben ni por qué es hijo de Dios ni por qué es salvo. Lo que dice fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero usted les pregunta a esas mismas personas, si mueres en este momento, ¿te vas con el Señor? Ah, no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que me estás diciendo que eres salvo? ¿Cómo que me estás diciendo que eres hijo de Dios? Note la división en la mente que hay ahí. Confusión. Oiga, ¿cómo que no sabes? Si te vas con el Señor. Si me estás diciendo que es un hijo de Dios. Es por eso que aquellas personas de que si no haces esto, no te haces esto, te quedas y te quedas en la gran tribulación, entonces no eras salvo. No es que perdieron la salvación. ¿Cómo que perdieron la salvación? Si Cristo hizo el sacrificio, el único sacrificio aceptado una vez y para siempre, o sea, por la eternidad y para la eternidad, para el Padre Celestial, fue la que hizo Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar negando lo que Cristo hizo? La obra terminada. Por tanto dice, mas el justo vivirá por fe. ¿El justo cómo va a vivir? Por fe. No por conducta, no por sacrificios, no por obras de la ley. Sino va a vivir por esa fe. Dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. El retroceder es buscar en hacer sacrificios, por tanto no está viviendo por fe. Es decir, el asunto es de que yo estoy creyendo lo que Dios dice, yo soy justo. Ajá, todo justo va para el cielo, directo. Entonces, retroceder, ¿qué significa retroceder? Le está hablando a este pueblo. ¿Cómo es posible que se te ha presentado a Cristo Jesús, que es la única obra, que es el único sacrificio que Dios aceptó una vez y para siempre por ustedes? Y vuelvan ahora en Cristo, hijos de Dios, por la ignorancia, vamos a ver, por ignorancia, vuelvan otra vez a los sacrificios de antes. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, voy a hacer buenas obras. A ver si con estas buenas obras voy al cielo. Otros dicen, es que era muy buena gente. Hacía esto, regalaba esto, sembraba esto, hacía por acá. No hacía esto, no hacía otra cosa, no hacía cosas malas. Eso no me garantiza mi entrada al reino de los cielos, al cielo. Lo que me garantiza es la obra que hizo Cristo Jesús. Todo sacrificio que hagamos para agradar a Dios es nuestra propia justicia y es como trapo de inmundicia. Dice 2 Corintios capítulo 5, no os jactéis, porque el que vive bajo la ley se jacta. Yo oro 5 horas. Yo ayuno 4 días, 5 días, una semana. Y usted verá que se tiene como el más espiritual. No estoy hablando que sea malo, pero ¿por qué jactarse de eso? Si la fuerza viene de Dios. Y entonces el que ora más es el más santo. El que ora menos es el menos santo. No, Dios no hace acepción de personas. Aquí lo que Dios mira es lo que tú estás creyendo por fe. Vas a ver que en esta dispensación de la gracia es fe, 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 fe. Somos salvos
por gracia, por medio de la fe. La recibo ese regalo de salvación por medio de la fe. Por eso, nuestra propia justicia, que nuestra propia justicia, agarrarnos. ¿Cuántas personas? Hablaba con un señor, yo les comentaba un día a ustedes que andaba caminando en las mañanas, que camino, valga la redundancia, y andaba por ahí, un señor me detuvo, estaba en la casita él, un señor de 80 años, limpiando, barriendo su casita, y me hizo una pregunta. Bueno, pero el asunto que hay con este señor es que estaba lleno de temores, porque él no sabía si era suficiente lo que había hecho para que cuando muriese, se fuese con el Señor. Su propia justicia. ¿Cómo nos han enseñado eso? En nuestra propia fuerza. Entonces me dice, yo estaba en un grupo así, no cristiano, de otras cosas. Y sí que pasó. Y el líder nos decía, un plátano, un banano, cuando madura, no podrá volver a ser verde. Digo yo, wow, qué enseñanza más tremenda. Solo que la enfocó de otra manera el líder. Sí, lo que estaba diciendo es, el plátano o el banano maduro no volverá a ser verde, es que no volverá a la misma vida que tenía. Y el líder falló y cayó. Se destruyó el grupo. Porque la mirada, una, la tenían en los hombres, en el hombre. Dos, que él proyectó una verdad. Un hijo de Dios jamás, nunca dejará de ser hijo de Dios. Me gusta algo que decía un apóstol. Lo que es nacido jamás va a desnacer. Por tanto, la proyección que él dio era correcta, solo que la aplicó en conducta, no en la vida espiritual, no según lo que Dios está mirando, viendo a través de la obra de su Hijo amado Jesucristo, sino en la conducta. Claro, él presentó esa conducta, era súper no sé qué, y al presentar esa conducta, al fallar a él, entonces la gente dijo, bueno, esto no funciona. Porque era un banano maduro o era un banano verde que nunca maduró. Entonces, él no volvió a la reunión. Porque proyectó la obra de Dios en una conducta, no en la obra redentora de Cristo Jesús. Yo la proyecto de que todo hijo de Dios, nacido de Dios, lavado por la sangre del Cordero, que ha recibido a Jesucristo como su Señor, ahí sería el banano maduro, jamás nunca dejará de ser hijo de Dios. Jamás nunca dejará de ser hijo de Dios, sería el banano verde. Ese es el enfoque, la enseñanza. ¿Qué significa? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, hagas o no hagas, siempre seguirás siendo hijo de Dios. No por tu sacrificio, no por tu conducta, no por mi sacrificio, no por mi conducta, sino por la obra gloriosa, maravillosa, poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 12 dice, a lo suyo vino, mas no a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad, autoridad,
poder de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice que no es por voluntad de varón ni por voluntad de carne. Fue por voluntad del Padre Celestial. Por tanto, quitémonos ya. Recuerdo, wow, hace como 30 años estuve en unas conferencias, era una escuela, puertas cerradas, desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, nada más había tiempo para el café, almuercito rapidito, cafecito en la tarde, salíamos a las 5, pero puertas cerradas, con un hombre, ya está con el Señor, un judío, que a los 15 años tuvo una revelación de Cristo Jesús y nació de nuevo, Morris Cerulo. Y el profeta predicó por todo el mundo, murió anciano ya, muy anciano, tremendo hombre de Dios. Recuerdo que después de esas enseñanzas que tuvimos, estaba mi esposa y estaba este servidor, y después predicaba mucho de sanidad, enseñaba mucho de sanidad. Después nos llevó al estadio. El estadio no, era a la plaza de toros de plazas de Zapote. Y ahí habían sordos, mudos, y nos puso a orar. Los que estuvimos en la escuela aprendiendo, nos puso a orar por estas personas sordas y mudas. Padre, mi esposa oró por un sordo mudo, sano. Oré por otro, sano. Experiencia, práctica, aplicación, ver la gloria. Y, oye, cierto, nos enseñó, nos instruyó cómo hacerlo, cómo orar, cómo hacer esto, cómo prepararnos. Porque es sumamente importante prepararnos, porque entre más te preparas, más fluyes, porque más conoces, más fluyes. Incluso en griego, fe es conocimiento, más fluyes en los poderes que hay en tu Espíritu de Dios. Pero no era ni porque éramos muy santos, ni porque éramos pastores, no, nada de eso. Eso sería nuestra propia justicia. Y oiga lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando del antiguo pacto, ¿cómo éramos? Una suciedad. Y todas nuestras justicias, como trapos de inmundicia, todas las obras, por más buenas que fuesen, para ganar el favor de Dios, era trapo de inmundicia. No vale. Recuérdese, le agradamos a Dios por fe, no por obras de la ley. Pastor, pero usted está diciendo que se puede vivir como... No. Creo firmemente, plenamente, estoy convencido, que los hijos de Dios que pasan fallando, como algunos le llaman, que pasan pecando, que caen en las obras de la carne o que están atados a esas obras de la carne, es simplemente por falta de conocimiento para desarrollar una conciencia de identidad de quiénes son en Cristo Jesús. No son demonios, sino que les falta conocimiento. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 9, y ser hallado en él. Note todo lo que está pasando aquí, todo lo que se está enseñando en Hebreos. ¿Cuál es el propósito? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A esta iglesia. Ahora vamos a ver a otras con la ayuda del Señor, que me alcance el tiempo, Dios. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, en Cristo, ya es el contexto lo que viene hablando, no teniendo mi propia justicia
que es por la ley. ¿Se da cuenta? Mi propia justicia por la ley. Tengo esto por mi esfuerzo, por esto, por el otro, por aquí, por allá. No, no, no. Casi digo algo que es incorrecto. Alguien se lo oí estos días que me quedó en en el subconsciente, que tengo que sacarlo ahí. Me fascina, me encanta. No, 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 un momento. Esas frases, esas palabras, no debe estar en el vocabulario de un cristiano. ¿Por qué? Después en fe les explico. Pero me gusta tanto, me agrada de ver estos profesionales, esta gente académicamente. Dios me ha dado la gracia de ministrar personas que tienen 2 carreras. Otros tienen, ya tienen una carrera universitaria y están estudiando otra. Gente muy inteligente intelectualmente. Gente muy preparada. Médicos, abogados, administradores, licenciados en enfermería, otro más. Me impacta porque no se agarran de eso que han estudiado. Y recuérdese, el estudio es la preparación para fluir. Pero estudiaron académicamente, intelectualmente. Una vez una licenciada en enfermería en una reunión dijo: pastor, es que con usted aprendí qué es fe y qué es caminar en fe. Y eso me llamó la atención, porque ellos tienen la mirada. Este juez pidiendo oración por sanidad está poniendo los ojos en Dios, no en lo que sabe. Y es importante y tiene su lugar cuando hable los 7 niveles de la autoridad. Vamos a ver la clase de autoridad que tiene un juez, como lo tiene un mecánico en sus áreas, y entender eso. Cuando llevo el carro donde un mecánico, yo me someto a su autoridad. ¿Cómo, pastor? Sí, de mecánica yo no sé. Yo no voy a decir, mire, yo soy el pastor y usted me lo hace. No. Él es el experto, él es la persona preparada. Él es el que en ese momento es, y eso tiene que aprenderse muy bien en la iglesia. Aprender a someterse. Se habla mucho de someterse bajo la autoridad, pero siempre era la del pastor. Sí. Yo como pastor, ovejas o miembros de la iglesia, cuando necesito algo de ellos, un médico, yo me someto a la autoridad de ellos. Me dice, debe hacer esto y esto y esto. Lo hago. Porque estoy sometido a una autoridad que Dios le ha dado. Pero eso hay que conocerlo. Y es sumamente importante. No, yo soy el pastor. Yo soy el pastor. No. Usted podrá ser el pastor, pero la autoridad aquí en este momento soy yo. Se somete. Eso va a traer una manifestación, un fluir tremendo. Porque le das el lugar a las personas que le corresponden. Una vez fui a una iglesia, ya hablando en iglesia, fui a una iglesia grande de un amigo, y a mí siempre me gusta estar, cuando estudio, me gusta estar en la primera fila. Entonces yo fui a la primera fila. Entonces cuando yo iba entrando, salió un diácono, un muchacho joven, y me hace el favor y se sienta aquí. Sí, claro. Yo iba para la primera parte, la primera banca, y sí, había campo. Entonces él me llevó a la primera banca. Entonces yo, sí, claro que sí, muchas gracias. Y ya me senté ahí, ya culto, alabamos al Señor, escuché la palabra del Señor, y el amigo pastor hizo el llamado para que las personas pasaran para orar por sanidad.
Entonces cuando oró, iba a orar por sanidad, dice, yo quiero que el pastor Arnoldo pase aquí adelante para que me ayude a ministrar a las personas. El muchacho diácono me quedó oyendo, yo lo vi que se me quedó oyendo, como que cambió el semblante. Entonces ya bajé de la tarima y me dice, pastor, yo no sabía que usted era un pastor. ¿Cuál es el asunto? Que yo le dije dónde tenía que sentarse. No hay problema, de la autoridad aquí. Yo me someto a la autoridad. Si estuvieras en mi iglesia, te sometes a mi autoridad. Por eso cuando yo voy a una casa, ya me metí en esto. Bueno, cuando yo voy a una casa, yo no entro a esa casa si primeramente no me autorizan a entrar. Pase, pastor. Y llego hasta donde me autoricen, porque la autoridad ahí es el hermano y la hermana. Esas son cosas que nos evitan muchos problemas en todas las áreas. Bueno, sino la que ya di un pequeño discipulado a la preparación de líderes, líderes espirituales, de mentores espirituales. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, la justicia es de Dios por la fe. Tomamos toda la plenitud de Dios, de Cristo, solamente por fe y no por lo que hacemos. Qué importante, qué necesario. Qué importante y qué necesario. Quiero entrar en la otra parte, en Romanos. Quiero entrar en Santiago, pero se me fue el tiempo, hermanos. Quiero entrar todavía. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es ese pecado? Que ellos tuvieron el conocimiento de la verdad. Recibieron el conocimiento de la verdad. Retroceder, dije, es volver a los mismos sacrificios o a las mismas cosas de antes. No estoy hablando de pecados, sino sacrificios que haya que hacer. Que haya que hacer. Arrepentimiento, volver a pasar adelante, reconciliarse con el Señor. Estás en sacrificios de ley. Pastor, pero entonces uno no se puede arrepentir, lógicamente. Pero arrepentimiento es cambio de actitud. No es reconciliación con el Señor. Ya fuiste una vez para siempre reconciliado con el Señor. Pero bueno, amados hermanos, me quedo aquí por el tiempo. Ya se me fue el tiempo. Yo quisiera predicarles y continuar predicando y enseñando porque a mí me apasiona la palabra de Dios. En cualquier tema. En cualquier tema me apasiona. Amo esto de enseñar acerca de lo que es Cristo y romper con un montón de paradigmas y romper con un montón de cultura religiosa y romper con un montón de cosas que han sido establecidas, que lo que han hecho más bien es enfermar enfermar la estima o enfermar la autoestima que tenemos. Tú eres más que un vencedor. Tú eres más que un vencedor. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres lavado por la sangre de Jesucristo. Tú eres miembro de una nación santa, redimida por la sangre de Cristo. Por tanto, vales mucho para el Señor. Que nadie ni nada te aparte de la verdad absoluta, de Cristo Jesús. Lo que Él lo hizo una vez y para siempre. Es simplemente conocer, entender. Pablo usaba siempre, o ignoráis. Dije que no hay premio para la ignorancia. Y es lo que necesitamos. Conocimiento claro y perfecto. Por eso estamos aprendiendo a interpretar correctamente la palabra del Dios
Todopoderoso. Amados hermanos, un día glorioso, días gloriosos te esperan. No temas, solamente cree en nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo, solamente cree en nuestro Señor Jesucristo y verás la gloria. Bendecidos, mis hermanos.